Amigos míos, bienvenidos a un nuevo video. ¿Cómo están todos ustedes? Sean bienvenidos a este nuevo video. Amigos, el día de hoy le damos continuidad al proyecto del acuario de los peces disco y pues vamos a visitar a una persona que se encarga a importar este tipo de peces. Recién se comunicó conmigo y me dijo que es la primera importación que le permiten traer desde que inició esto de la pandemia. Al parecer le llegaron 700 peces disco. Ahorita que lleguemos lo vamos a corroborar. De todos tamaños, colores y sabores. Entonces se me hace muy interesante grabar este video para que Alan, que es su nombre, nos platique bien a bien cómo está esta onda de los peces disco, sus requerimientos, temperatura, alimentación, todo lo referente a los peces disco. Lo vamos a ver en este video, así es que por favor acompáñenme. El tráfico está un poco denso, como pueden ver, pero pues ya vamos rumbo a la casa de Alan para que nos muestre sus peces disco. ¡Vámonos! Y ya estoy aquí con mi querido amigo Alan. ¿Cómo estás, Alan? Hola, Pepe, ¿bien y tú? Mucho gusto. Gracias. Saludo Desde de lejos. Susana a distancia. Así es. Oye, un placer que me hayas invitado. Muchas gracias. Tienes unas verdaderas joyas. ¿Te parece si platicamos y vamos hablando de lo que tienes aquí? Claro, pásale. Pasamos Gracias hacia para acá. eso. Cuéntanos, Alan, ¿a qué te dedicas? ¿Qué hago aquí? ¿Y qué son estas preciosuras? Bueno, yo me dedico a la venta de peces disco, principalmente. Traigo algunos otros peces, pero discos es mi fuerte y alimento para ellos. Se puede decir que mi especialidad son los peces discos solamente. Ya que hablas de alimento, tú haces el alimento. Yo hago el alimento, de hecho, por eso empezó todo. Bueno, principalmente yo era cobista, empecé a hacer un alimento, que es una papilla. Me quedó muy buena, me salí buen chef para discos. Sí. Y de ahí empezó a la gente a preguntar mucho que si yo vendía discos, y pues empecé a traer. Y ahora pues ya traigo cada vez más, la gente me ha pedido, he tenido buena aceptación de la gente y pues aquí se ve. ¿Cuántos te llegaron ahora, Alan? Me llegaron 700 discos. ¿Dices que es la primera vez que traes tanto? Sí, antes de esto había traído 200 discos, que había sido mi importación más grande. Ajá. Pero esta sí se fue muchísimo arriba y la siguiente viene mejor todavía. Y me comentas que esto fue por la demanda de la gente, ¿no? Sí, esto, de hecho, el 80% de esto, o un poco más, está vendido, nada más es para entregar a sus dueños. Aquí están pasando la cuarentena, que de hecho es el propósito de este lugar, pues, tenerlos en cuarentena y mandárselos a sus dueños. Por envíos, entregas y de todo. Haces envíos. Envíos a todo México. Todo México. ¿Cuánto tiempo los tienes aquí en observación o en cuarentena? De una semana, si por ejemplo ya están muy activos como estos, y si los veo un poco más apagados, hasta que yo los vea al 100%, es que se envían a sus dueños. Si los peces tienen algún síntoma de algo, no se envían. Dices que te va a llegar otro cargamento, pero como de 1000, ¿no? De 1000 a 1500 peces van a llegar. De hecho, esto se tiene que ampliar porque no van a caber. Esa llega para agosto, finales de agosto, principios de septiembre. Filtración tienes básica, ¿verdad? Los fabulosos filtros de esponja. Así es. Aquí, bueno, por la cantidad de peces que tenemos por pecera, solamente tenemos filtros de esponja y se hacen cambios diarios de agua. Diario. Diario. Aquí vienen ahora sí los peces a descansar, Sí. para que estén listos para los acuarios. Entonces aquí se hacen cambios diarios por la cantidad de peces. Los filtros aquí son muy buenos, los filtros de esponja, que no son
filtritos para que los peces vivan. Sino ya para mantenerlos es otro rollo diferente, claro. pero ahorita aquí para visualizarlos, tratarlos, mantenerlos, con estos es más Con que estos suficiente. filtros es más que suficiente. Cuidados básicos, Alan. A ver, vamos a entrar aquí en polémica. Sí, yo de hecho diferimos de mucha gente que piensa que los discos son peces muy delicados. No es así. Ajá. Como todos peces necesitan sus cuidados, sí. Como todos peces necesitan sus parámetros especiales, pero hay definitivamente parámetros en los que ya no nos fijamos al ser discos híbridos, como el famoso pH. El pH es un tema que todo mundo habla, sobre todo con el tema de los discos, De ¿no, los Alan? discos, así es. ¿Tú en qué pH los tienes? Ahorita yo los tengo en pH de 7. 7 y me llega a variar a 7.2. Te comento, yo no uso agua de ósmosis, no uso agua más que filtrada en carbón y es agua del grifo, así tal cual. Se declora, se calienta para hacer esos cambios y así es como se tiene. Y la sacas del grifo. Ahora, Ajá. lo que me comentabas, antes era muy importante fijarse en el tema del pH, porque la mayoría de los peces vienen del Amazonas, Así es, de su estado natural, donde sí vienen ya con otras exigencias. exacto. Pero estos peces ya no. Ya ¿Por no. qué? Son peces ya nacidos en cautiverio de muchas generaciones, tanto que, por ejemplo, un albino rayado jamás lo íbamos a ver En el Amazonas. en el Amazonas. Entonces, un rojo con puntos menos, ¿no? Entonces, son peces criados ya tantas generaciones en cautiverio que ya tienen otros requisitos, otros parámetros y otras exigencias, que no son tantas como cuando son salvajes. Esto nunca lo vas a ver en el Amazonas. Jamás. ¿Cuáles son los que ves en el Amazonas? El salvaje y nada más. Y nada más, por ejemplo, mira, este es muy parecido a un salvaje. Ajá. Aunque es una variedad ya doméstica, es un yellow rosin. Este es muy parecido a un salvaje, pero hasta ahí, por ejemplo, de los demás no. Este es lo más parecido, a lo mejor un turquesa, Sí. azul podría ser. Esto es lo más parecido a un salvaje que Un podrías salvaje. encontrar, ¿no? Exacto. Pero ya cualquier otra tonalidad de ninguna De manera. ninguna manera. Entonces, toda la lectura que se tiene en internet y en los libros es lectura muy vieja y está especializada a cuando los discos eran de captura. De hecho, si yo tuviera discos de captura aquí para venta, otra cosa sería. Ahí sí te tendría que decir, tenemos que checar pH, dureza y muchas cosas más. Y bueno, para un jovista que quiere tener sus peces disco, lo básico que le recomiendas, que es Buena filtración. una muy buena Muy buena filtración. filtración. Y les recomendamos canister que estén muy sobrados, canister o son. Ningún filtro rápido no les van a servir. O sea, esos filtros de cascada no sirven No para sirve. nada. Una cabeza de poder no sirve. De esas que le ponen todavía dentro de la pecera con su esponja, ¿no? Exacto, esos no sirven. Incluso, por ejemplo, si la gente recibe sus peces y los mete en una cuarentena porque los discos se tienen que cuarentenar antes de pasarlos a sus acuarios, Sí. está perfecto con un filtro de esponja, un calentador y eso sería todo. Entonces, pues con una buena filtración vamos a asegurar una calidad de agua, que es lo que necesitamos aquí, Así es. porque si son susceptibles a los nitratos. Nitrito, nitratos, Nitrito. amonia. Entonces, por ejemplo, tienen muchos síntomas que la gente confunde con parásitos, que es que empiezan a frotarse con los objetos Ajá. y es porque la amonia está muy alta. Entonces, a los discos respirar por las agallas les pican, bueno, como cualquier pez, les pica la amonia, les irrita y se empiezan a rascar. Pero no es que tengan parásitos, es que está la amonia o algún parámetro de esos muy altos y todo eso los estresa. Entonces, es más importante que tengan una buena filtración a que se fijen si tienen un pH muy bajo o que tienen durezas también muy bajas. También sí he conocido que las durezas muy altas, te estoy hablando de durezas de casi 800 TDS, sí les afectan. Pero abajo de 400, que créeme que no hay muchos lugares donde haya dureza arriba de eso, Ajá. no les va a afectar. Temperatura. Temperatura
para mantenimiento de 28 a 32, recomendable a 30, 32 si los ves apagados, si necesitas que coman más. Para acelerar su metabolismo. Exacto, pero de 28 a 30 grados sería lo ideal. Cambios de agua. Sí, eso es importante para los discos, porque son discos que son peces que comen comida muy alta en proteína, entonces por lo general tienden a subirse mucho los parámetros. Es por eso que es muy recomendable hacerles cambios de agua grandes. Por la alimentación que llevan. Por la alimentación que llevan. De hecho, la papilla ensucia mucho el agua y la papilla hace que los parámetros se suban. Entonces, si en un pez, cualquier otro pez, es recomendable cambiarles un 20 o 30%, en discos en crecimiento es recomendable cambiarles un 50%. Cuando están en crecimiento, o sea, como aquellos. Exacto, como aquellos. Incluso estos todavía están en crecimiento. Este tal vez ya podría ser un pez de 5.5, ya se hacen cambios menos frecuentes. Ajá. Y ya ahora sí que lo que vaya a crecer más, lo puede crecer con el tiempo, ya no es necesario hacerle tantos cambios de agua para que se mantengan en buenos parámetros. ¿Alimentación variada o siempre papilla o siempre pellets? O... Que sea una alimentación de buena calidad. Pueden ser liofilizados, papilla, congelados y algunos pellets. Si le das una alimentación a un disco a base de pellets y hojuelas, no va a crecer y se va a deformar. Okay. Los discos cuando no crecen bien, cuando no tienen un crecimiento adecuado, se deforman y se hacen largos y se les hace la cabeza cuadrada y se ven muy feos. Entonces es por eso que necesitamos una alimentación muy rica en proteínas. Y aquí lo que buscamos es que le haga justicia a su nombre, un pez disco, la mayor circunferencia posible. Exacto. Digo, a lo mejor cuando son chiquitos no tienen la forma, pero por ejemplo un pez de 5 pulgadas ya tiene que ser redondo. ¿Cuántos especímenes por litro? Otro tema. Exacto. Eso va a depender mucho de qué filtración tengan y de qué tamaño estén los peces. Por ejemplo, yo podría tener esta pecera con aproximadamente 30 discos aquí chiquitos y no van a tener problemas porque están chicos y porque yo hago cambios de agua todos los días. Pero si tú tienes en tu pecera de mantenimiento, va a ser casi imposible que cuando vayan creciendo se queden todos. Entonces necesitarías tener una buena filtración y definitivamente bajar el número de discos. Entonces aquí, en vez de una regla básica de pez por litro, lo que yo pienso lo más adecuado sería a tu sentido común del tamaño de tu pecera y de cuánto van a crecer tus peces. Exacto. Entonces digamos que en esta pecera 5 ejemplares como máximo podrían vivir bien, grandes. ¿Grandes? Yo con un buen filtro le metería hasta 8. Ok. 8, con buen filtro, o sea, filtración que los mantenga bien. Sí. Pues es sobre todo eso, la filtración y no tanto los litros, como ya habíamos dicho. Aquí repercute eso, todo repercute en la filtración que tengas. Y cómo puedas mantener tus... ¿Cómo los identificas? ¿Qué tipos de pez discos son? Por ejemplo, ¿cómo se llama? Este es un super checkerboard, super tablero de ajedrez. Ok. Esa sería la traducción. Cada uno tiene su nombre. Este es un albino Millennium Gold. Es como le llaman los criadores. Algunos, por ejemplo, este criador a ese le llama albino Yellow Cover. Este es un Rafflesia. ¿Has visto alguna vez las flores de Rafflesia? No. Son unas flores rojas con puntos blancos, muy parecido a la hoja a un pez de ese color. De los que tienes acá, mira, acá es que acá hay más variedad. Porque si yo no... Buenas tardes, joven. Este es el típico... Sí, ahorita nos presentas aquí a Jesús. ¿Son los Blue Diamond? No. Ese es un Blue Diamond, así es. Sí le atiné. Así es. Pero es que yo a todos los veo diferentes, cabrón. Ok, es que hay muchas variedades, como te digo, por ejemplo, este es un panda albino, este es albino. Ok. Este es uno de las variedades más cotizadas por su color. Sí. Es un Blue Diamond albino, entonces la coloración es blanca. Ajá. Es completamente blanco, bueno, tiene tonos azules, pero cambia muchísimo. Ese es un panda y este es un pichón albino. Y este típico, ese rojo es un Super Red Royal, es más rojo de lo que normalmente encontramos
en las tiendas, que es rojo normal. Porque hay uno que le llaman Marlboro. Malboro rojo, no traigo Malboro No, rojo. es rojo. No, el Malboro rojo sería muy parecido a este, pero sin ser albino. Y el piel de víbora, Snake Skin, no tengo Snake Skin. fíjate, según yo digo, este sería un snake skin. No, ese es un Pigeon Blood, el de los más comunes. Ajá. Pero pues ya grandes y se ven muy bonitos. Por ejemplo, este es un leopardo, un Classic Leopard. Y ese, por los puntitos en Por el los cuerpo, es como puntitos. lo identificas. Así es. Por ejemplo, este es un Leopard Snake Skin. Y lo identificamos, a diferencia de este, las líneas de estrés son más. Ajá. Entonces ahí se puede identificar el Snake Skin. Ok. ¿Qué otro te digo? Este es un Rose Red. Así se llama. ¿Cuántos tipos hay? Hay muchos, ¿eh? No, Hay muchos. yo podría Y decir que están saliendo incontables. nuevos, creo. Y salen nuevos, todos los días salen nuevos. Una variedad muy bonita que es un Ghost, fantasma. Eso es muy raro, son raros y hay fantasmas de otros colores que también son raros. Sale todos los días, este criador tiene más de 120 variedades, solo este criador que viene de Vietnam, pero yo trabajo con también otros creadores de otros países. Todos estos vienen de Vietnam ahorita. Estos vienen de Vietnam. Más de 700 ejemplares y el 80% está casi ya vendido. Así es. Eres administrador de una página de Facebook, De un grupo. de un grupo. Sí, de hecho Jesús, mi amigo Jesús y yo ¿Sí? somos administradores de Pez Disco Ciudad de México. ¿Cómo se llama otra vez? Pez Disco Ciudad de México. Ajá. Es un grupo de Facebook que tiene más de 5 años, ¿verdad? Más de 5 años y más de 9,000 seguidores. 10,000 ya llegamos a los 10,000. 10,000 seguidores. Entonces es un foro muy activo donde la gente pregunta y en la medida de lo posible ayudarnos, pero tenemos compañeros que también tienen mucha experiencia y ayudan. Entonces ahí pueden ver y aprender muchísimo y compartir también si saben que estamos todos abiertos a hacerlo. Pues les voy a dejar el link en la descripción de este video Claro. para que el que esté interesado, ahí tienen fotos, tienen todo. Bueno, ahorita ya están viendo los peces en el video, pero cualquier especie que les interese, si no la tienes o ya está vendida, se las puedes conseguir. Sí, se las puedo conseguir de todas las variedades que quieran, se pueden traer. Y de hecho, Alan, aquí él, Jesús, que es tu socio, tu amigo, Sí, tu hermano, tu pareja. Es mi amigo, y Ajá. es veterinario. Ok. Él me ayuda a mantener los peces sanos principalmente para que lleguen sanos a sus casas y la gente compre peces saludables. Y aparte de eso, Jesús tiene información que les va a ayudar mucho y que lo hace de una forma particular y profesional. Sí. Entonces vamos a tomar unas tomas con él, Ajá. que les va a enseñar a hacer eso que les comento. Sí, les voy a mostrar porque es algo muy interesante. Va a enseñarnos cómo es que se tiene que diagnosticar un pez para saber qué enfermedad tiene y cómo tratarlo. Que a lo mejor se les va a hacer raro porque tal vez no lo han visto hacerlo profesionalmente, Así es. pero se tiene que hacer, y no solo en discos, no es para que tomen ustedes como el mito de que esto lo necesitan los discos, esto lo necesitan todos los peces. Ajá. O sea, todos los peces que presentan una enfermedad necesitaríamos hacer ese tipo de diagnóstico. Pues vamos a checarlo, ¿te parece bien? Sí, adelante.